Buenos días, ¿cómo está? ¿Está esta mañana? ¿Está bendecido? Bueno, vamos a orar. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Padre, en el nombre glorioso de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la has enviado. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos contemplar las maravillas de tu ley, Señor, y danos sabiduría y revelación también en el conocimiento de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor. Padre, yo te ruego humildemente, Señor, que tengas piedad de mí, que uses mi vida, que la unción de tu Espíritu Santo repose, Señor, sobre mi vida, Señor, porque separado de tu Espíritu Santo no puedo hacer nada, Señor. Padre, eres tú el que tiene que ser glorificado en esta mañana. Señor, glorificado sea siempre por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hemos titulado, o le he titulado a este mensaje, Jesús está pasando junto a ti. Jesús está pasando junto a ti. Yo me acuerdo de un canto que decía hace ya mucho tiempo, no sé si alguien se lo sepa aquí, ¿cuál es? Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría, ¿verdad? Bueno, es que sí es un canto que hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahorita me estaba acordando de él. Así que Jesús está pasando junto a ti. Y este mensaje tiene su base bíblica en Ezequiel capítulo 16 del versículo 1 al 14. Ezequiel capítulo 16 versículos del 1 al 14. Y dice así. Ahorita vamos a esperar ahí a que el pastor Jaime nos los ponga. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre fue etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y un collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. En este pasaje de la Escritura, bueno, vamos a ir viendo versículo por versículo. En este pasaje de la Escritura, Dios muestra al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, la palabra Ezequiel significa Dios fortalece. Dice, le muestra y le ordena que le diga al pueblo de Israel que están recibiendo el castigo debido a los pecados que han cometido contra Dios. Así dice el versículo del 1 al 2,
vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Versículo del 1 al 2. Ezequiel en ese momento estaba precisamente entre los cautivos en Babilonia, pero así como Jeremías también estuvo en Jerusalén y escribió precisamente para uso de los deportados a Babilonia, es decir, cuando estaban en Babilonia, Jeremías estaba en Jerusalén y él escribió palabras consoladoras para los cautivos en Babilonia. Así también Ezequiel, que estaba cautivo en Babilonia o que estaba en Babilonia, escribió también para uso o para beneficio de los habitantes de Jerusalén. Además, Jeremías escribió a los deportados en Babilonia para consolarlos, pero a Ezequiel se le ordena que escriba a los habitantes de Jerusalén para convencerlos de pecado y para que tuvieran la disposición de humillarse ante Dios. Por eso dice notifica. ¿Sabe? Jerusalén, cuando dice notifica a Jerusalén, yo quiero que veamos que Jerusalén simboliza precisamente a la nación judía, al pueblo de Israel, pero también simboliza o representa a la iglesia y al creyente en una forma personal, nos representa a ti y a mí que estamos aquí. La comisión de Ezequiel, es aquí la siguiente: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Notificar significa hacer saber una resolución de la autoridad con las formalidades del caso, es decir, hacer saber una resolución. Algunas veces nosotros hemos recibido una notificación de una autoridad, ¿verdad? Y nos hace saber, sí, lo que tenemos que realizar. Una notificación de Hacienda, una notificación de la SEP, etcétera, yo no sé. Pero aquí dice notifica, le hazle saber al pueblo de Israel sus pecados. Abominación significa pecados. Es decir, Dios le dice al profeta Ezequiel, haz saber a Jerusalén sus pecados, pónselos delante de sus ojos a fin de que se den cuenta de ellos. Y es necesario realmente que en este tiempo todos los hombres que estamos debajo del cielo, habitando en esta tierra, nos demos cuenta de los pecados que hemos cometido contra Dios. Y sabe una cosa, no estamos aquí precisamente para señalar el pecado, ni para condenar a nadie. ¿Sí me estoy explicando? No estamos aquí para condenar ni para señalar a nadie, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Yo no puedo pararme aquí delante de este púlpito y señalar a una persona y decirle, tú eres una pecadora, o tú eres un pecador. No lo puedo hacer. Dios nos ha llamado ¿a qué? A predicar el evangelio, a predicar la palabra. Y la palabra, dice la escritura, dice, y les conviene que yo me vaya, dice Jesús, les conviene que yo me vaya al Padre, porque entonces yo voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, y Él va a convencerlos de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. ¿Sí? Así que cuando yo predico, o cuando predicamos la palabra, aquí al frente es el Espíritu Santo que está obrando en el corazón de las personas, y sobre todo porque la palabra, dice Hebreos 4:12 me parece, dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Es la palabra la que penetra, la que viene al corazón del ser humano, la que nos dice, nos redarguye de pecado y nos dice lo que hemos estado haciendo mal. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Pero no estamos aquí en el púlpito para condenar a nadie. No sé si. No podemos condenar a nadie. Estamos para consolar, para edificar, para animar, para restituir, para levantar a la persona que viene completamente destruida. Así que dice, hijo de hombre, notifica a Jerusalén. Los profetas en el Antiguo Testamento, yo no sé, ¿verdad? Yo no soy profeta, pero los profetas tenían ese privilegio o esa obligación o ese derecho cuando Dios les llamaba ¿a qué? A señalarle al pueblo lo que estaba haciendo mal, para que enmendaran sus caminos y recibieran la bendición de parte de Dios, porque Dios quiere que recibamos bendiciones, sus bendiciones. Así que es necesario que todo hombre sepa, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando estaba precisamente
Después de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y da una predicación tremenda, empezando por Joel 2:28, y les dice y les anuncia de Cristo y predica la palabra tremendamente. Y luego después dice que en Hechos 2:37 dice, al oír esto, dice, los que estaban alrededor se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Estaban qué? Dice, Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios, es la palabra y el Espíritu Santo la que penetra el corazón del ser humano y nos convence de pecado. Por eso muchas de las veces hay personas que dicen, ¿y quién le dijo a esta persona que está predicando al frente de todas las cosas que yo he hecho? No es que el Espíritu Santo conoce todos los corazones. Dice que Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre y no tenía necesidad de que nadie le testificase lo que había en él, en el corazón. Él conoce todos nuestros corazones. Es más, Él está aquí en medio de nosotros. Dice la palabra que donde 2 o 3 estamos congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Y no, fíjate bien, no como un invitado, sino como aquel que está esperando recibirnos. Aquel que está aquí antes de que nosotros estuviéramos aquí, Él está aquí precisamente para recibirnos a ti y a mí. Así que Dios ha dispuesto a salvar a los creyentes, no con la sabiduría de los hombres, ¿sí? Porque si no, solamente los sabios y los científicos podrían ser salvos, sino que a Él le ha placido salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Con la predicación. Así que cuando predicamos la palabra, es la palabra y el Espíritu Santo el que convence, el que notifica al hombre sus pecados. ¿Me estoy explicando? Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Como que hay una discrepancia aquí, ¿verdad? Pues le dice que el padre de los israelitas fue amorreo y tu madre etea. Dice, hemos visto que Jerusalén representa la nación de Israel. O también al creyente y a ti y a mí que formamos parte de la iglesia. Aquí en este pasaje el profeta la compara, fíjate bien, en este pasaje número 16 de Ezequiel, el profeta empieza a ver a la nación de Israel como una recién nacida, como una niña recién nacida que empieza a crecer, de baja condición y abandonada. Dice, así que aquí nos describe la extracción y el origen de la nación judía. Dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Jerusalén había sido una ciudad de Canaán y la nación judía había venido a ser una familia con residencia propia en el país de Canaán. Así también Dios conoce nuestro origen. Dice la palabra, ¿qué dice? Fíjense, no pierda de vista esto. Dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Así también Dios conoce nuestro origen. ¿Sabe? Dios conoce todas nuestras generaciones, nuestro origen, nuestro nacimiento, de dónde somos. Así también sabe que somos parte de esta tierra, de este mundo. A la nación judía le está diciendo, ¿sabes qué? Tú tu nacimiento, tu origen es de ahí, de la tierra de Canaán. Dios conoce nuestro origen. Cuando yo pensaba en esto, yo pensaba, bueno, yo solamente conozco hasta mi abuelo, ya mi bisabuelo ya no lo conozco. Ya no sé quién es, tal vez mi mamá sí pueda saber, ¿verdad? Pero los bisabuelos, y luego lo que estaba anterior, y el 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 que estaba anterior. ¿Usted se acuerda? ¿Sabe cómo se llaman? Por eso el Señor sí sabe. Porque Él conoce nuestro origen. Porque delante de Él que está sentado sobre toda la eternidad, ¿sí? Y conoce el tiempo, el principio y el fin, Él sabe quiénes son nuestros predecesores. Los que nos antecedieron antes, Él lo conoce todo. Él conoce en dónde nacimos, Él conoce cómo nacimos, Él sabe quiénes somos, ¿verdad? Dice, así que, y sabe también que nacimos en este mundo, que somos de esta tierra, de este mundo, así que por naturaleza nos viene el espíritu de este mundo. Fíjate bien, le decía al pueblo de Israel, tú eres de ahí, de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre fue etea, porque por naturaleza haces lo que esas personas que están ahí donde tú vives, estás haciendo lo mismo. Así que Dios sabe también que hemos nacido en este mundo.
Y sabe, el decirle que su padre era amorreo y eteo, significaba que le estaba describiendo que la condición, su actitud, su comportamiento, era precisamente su condición moral, correspondía o hacía lo mismo que la gente de esa parte. ¿Me estoy explicando? Por haber nacido en ese lugar. Sabe que nosotros muchas veces, sabe nuestro Padre, que hemos nacido en este mundo, que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal, que estamos en este mundo que está inclinado a hacer lo malo, y que muchas de las veces cuando no conocíamos a Dios, hacíamos lo mismo que los que están allá afuera. Hacíamos lo malo y ni siquiera teníamos ningún redargüimiento. Bueno, no. A lo mejor nos redarguía algo, ¿verdad? Porque una cosa aquí, lo tengo escrito, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Porque el arrepentimiento, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un quebrantamiento en nuestro corazón y hay un genuino ¿qué? Convertimiento. Nos convertimos realmente, hay un cambio, un cambio de vida diferente. Y cuando hay remordimiento, era lo que hacíamos anteriormente, pues después de una cruda moral, de una cruda verdad, o de algo que hacíamos malo, sí, bueno, pues ya hice, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Y lo volvíamos a hacer otra vez. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, es un cambio de estilo de vida. Nos arrepentimos. Por eso cuando una persona, y esto no quiere decir que sea así, ¿verdad? Pero cuando una persona está delante del Señor y está completamente arrepentida, convencida de sus pecados, hay un quebrantamiento interior. Ese hombre o esa mujer empieza a llorar de una manera tan tremenda que empieza a vaciar su corazón delante de Dios. ¿Sí? Pero no quiere decir que sea un modelo, ¿verdad? Porque Dios, no podemos enjaurar a Dios en las cosas. Así que Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? ¿Sí? Y le dice, mira, tu genealogía moral, tus padres fueron amorreos y tu madre fue etea, etcétera. Tu carácter moral correspondía a su origen cananeo y a él se había adherido a lo largo de toda su historia el pueblo de Israel. Al igual muchos de nosotros al nacer de dos padres terrenales, fuimos educados conforme a la moral de este mundo y no conforme a la moral divina. Hablábamos, pensábamos, vivíamos conforme a las normas de este mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que dice, en el versículo 4, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. El siguiente versículo nos presenta con una metáfora, una alegoría, el estado en que la nación de Israel se hallaba al nacer como pueblo. ¿Dónde nació Israel como pueblo? ¿No nació en Egipto? ¿Verdad que sí o no? Cuando aquellos hombres, cuando tuvieron hambre, fueron precisamente ¿a dónde? A Egipto. Entonces, en el día de su nacimiento, no solo nadie entre los conocidos y de casa le prestó los servicios normales que se prestan a todo recién nacido. Fíjate, aquí está hablando precisamente de esa niña recién nacida. Dice, no fue cortado su ombligo, ni fue lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Aquí está hablando de la condición espiritual y de la condición física en que se encontraba ¿qué? El pueblo de Israel en Egipto. Fue desechada, no fue cortado su ombligo. Es decir, dice, cuando uno depende, a veces no se han escuchado esto, ese hombre tiene 40 y tantos años y no ha cortado su cordón umbilical, todo está pegado a su mamá, ¿verdad? Que no sé si alguna vez lo han escuchado. Sí, todo está ahí, todo está dependiendo de ahí. Pues así estaba precisamente la nación de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba completamente unida al pueblo de Egipto a través de la esclavitud. No tuvo una vida independiente, libre, me estoy explicando. Y así era nuestra condición también. Fíjate bien, cuando estábamos alejados de Dios, no fue cortado nuestro ombligo, porque espiritualmente estábamos dependiendo de este mundo. Estábamos esclavizados a Egipto, a este mundo, y estamos dependiendo del mundo. Y hacíamos lo mismo, ¿sí? No fue cortado nuestro ombligo. Y fuimos lavados con aguas para limpiarnos, ¿verdad? Sí. Ni fuimos lavados para limpiarnos, dice, y ni fue salada con sal. Yo no sabía que esto era que un bebé se podía lavar y limpiar con sal, ¿verdad? Dice, no la lavaron con agua para quitarle la sangre que se le había adherido o pegado a su cuerpo, ni la frotaron con sal, la cual se suponía que ayudaba a tener una piel limpia y fuerte.
y es una costumbre en la Palestina, dice, yo estaba estudiando esto, tan pronto como es cortado el ombligo, se frota al recién nacido con agua, con sal y aceite, y lo faja en pañales durante 7 días, así hasta cumplir los 40 días. Y así era también nuestra condición espiritual. No fuimos lavados para quitarnos la suciedad ¿de qué? Del pecado. Cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos en el mundo, estábamos ¿qué? Unidos espiritualmente a las cosas de este mundo. No había eso, no fue cortado nuestro cordón umbilical. No fuimos lavados, estábamos sucios a causa del pecado que había en nuestra vida. Esta era nuestra condición espiritual. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste, en el versículo 5, arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Aquí Israel, la criatura que es tratada como una niña, para explicar el descuido con que se le trató al nacer. Sabe que en el mundo antiguo, y aún todavía en el mundo antiguo, cuando el recién nacido era niña, era muy común que quedara expuesta a morir por negligencia. Según la cultura de aquellas tierras, esa fue la condición de Israel en Egipto. Egipto está representado en el versículo 5 por el campo al que fue arrojado la niña Israel el día que nació. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Aquella niña al nacer no fue cortado su ombligo, no fue lavada con agua, no fue tratada con sal. O sea, no hubo nadie que se compadeciese de ella. Así era nuestra condición espiritual anteriormente. Cuando estábamos en el mundo y estábamos ahí conectados espiritualmente a ese mundo, hacíamos lo que el mundo hacía. Nadie dice, y no hubo quien se compadeciese de esa niña. Sabe que de nosotros no había quien se compadeciese en este mundo. No había quien se compadeciese. ¿Cuántas veces yo conocí a una persona honorable, pero ¿sabe qué? Se quedaba afuera, tirado afuera de la casa, completamente ebrio? Se quedaba afuera, tirado de la casa. Sí, y la gente pasa ahí, y pasaba, ¿y qué? Y no había nadie que se compadeciese de ello. Yo estaba a punto de divorciarme de mi esposa, y ¿sabe qué? No había quien se compadeciese de mí, ni de mi esposa. Había gente que estaba en drogas, en alcohol, en alcoholismo, etcétera, en tantos hábitos y vicios y tantas cosas del pecado, fornicaciones y tantas adulterios, prostituciones, y nadie se había compadecido de ellas. Fuimos arrojados a este mundo como esa niña de Israel que creció en Egipto, fue arrojada en el campo, desahuciada, completamente afeada. No había nada de atractivo en ellos, no había nada de atractivo en ti y en mí a causa del pecado que había en nosotros. Hacíamos lo malo, éramos mentirosos, adúlteros, hacíamos todo. Pero ahorita vas a ver más adelante. Esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados. Así que esta niña Israel que está ahí representa nuestra vida y nuestra condición espiritual cuando estábamos en el mundo. Estábamos sucios por el pecado. Nadie se compadecía de nosotros. Versículo 6 es el más precioso, uno de los más preciosos. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Qué tremendo, ¿eh? Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu pecado y te dije, vive. Sí, te dije, vive. Por eso te dije, el Señor está pasando junto a ti, está pasando junto a mí hoy en esta mañana. Es más, quiero decirte, fíjate bien todavía, aún desde el cielo, el Señor nos estaba viendo a ti y a mí, y nos había visto sucios del pecado, reos eternos, muertos caminando completamente por el pasillo hacia la muerte eterna, separados de Dios al infierno. Pero Dios, que rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, Él dijo, Alejandro, Felipe, Eduardo, Miguel, y empezó a decir tu nombre. ¿Sabes una cosa? ¡Vive! ¡Vive!
Vive. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabe una cosa? Yo cuando estaba ahí en medio de mis problemas matrimoniales, yo le dije, voy a buscar en esa iglesia tradicional. Le dije a mi esposa, voy a buscar solución. Y voy a ir al movimiento familiar y al movimiento quién sabe qué es de los que hay tradicionalmente. Y empecé a buscar y nunca encontré una puerta abierta. No es porque no me hayan recibido, sino porque no había nadie. Tocaba y no había nadie, y tocaba y no había nadie, y fui, yo quería, ¿verdad? Pero no depende de mí, sino de Dios que tiene misericordia. Y el día que Dios tuvo misericordia de mí, Él movió cielo, tierra y mar para que yo le conociera a Él. ¡Oh, aleluya! Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Estábamos tirados ahí en el pecado, en el orgullo, en el adulterio, tirados por el vicio, hábitos, el alcohol, drogas, etcétera. Estábamos completamente sucios en nuestras sangres por el pecado y nadie se compadeció de nosotros. Pero Dios, que rico en misericordia, el Dios de los cielos se compadeció de ti y de mí y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, amados hermanos. A Dios le plació. A Dios le plació, ¿verdad? Decía un comentario de una persona, dice, Dios tomó a Israel para que fuesen su pueblo, no porque haya visto algo atractivo en ellos, sino porque así le pareció bien a sus ojos. Así le pareció bien. Él es soberano, ¿verdad? Otra palabra dice, porque no por ser algo más, dice el pueblo de Israel, no por ser algo más que ustedes, no por ser ustedes algo más que los demás pueblos que están alrededor, Dios los escogió, sino por cuanto el Señor los amó, nada más. El Señor te amó a ti y a mí y nos ha destinado a ser parte de su pueblo, participantes de la promesa de su reino y de su vida eterna. Así también Dios nos ha tomado a cada uno de nosotros para que fuésemos su pueblo, no porque haya visto algo atractivo en nosotros, sino porque así le pareció bien a sus ojos. Dios salvó a Israel de la ruina cuando estuvo a punto de perecer en Egipto. ¿Se da cuenta de esto? Dios salvó a Israel de la ruina física y financiera y espiritual y todo. A pesar de su mal aspecto debido a la esclavitud, Dios decretó que continuasen con vida. De igual manera, Dios nos salvó de la ruina en nuestras vidas y a pesar de nuestro mal aspecto debido al pecado, Él decretó que nosotros tuviésemos vida. Salmo 107 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Fíjate bien, cuando Dios decreta que alguien tenga vida, la tendrá y la tendrá en abundancia. Lo mismo en el área física que en el espiritual. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? El rey Ezequías, me parece que el profeta le dice, no sé si creo que es Isaías, que le dice, ¿sabes qué? Arregla todas tus cosas porque ya te vas a morir. Pero Ezequías fue y lloró delante del Señor y le dijo, Señor, acuérdate, ¿verdad? Que yo he andado en tus caminos, acuérdate que he hecho tu voluntad, acuérdate, Señor. Y el Señor, ¿sabe qué? Le dijo, 15 años de vida te voy a dar más. Cuando Dios decreta, ¿verdad? Que esa persona que estuvo a punto de morir, Dios le decreta que va a tener vida, Dios cumple su palabra y Dios va a aumentar esos años de vida sobre esa persona. Y Dios decretó que nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿sí? Dios decretó que tuviésemos vida y vida en abundancia. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. En abundancia. No para hacer lo que hacen los demás, sino para que vivamos conforme a su voluntad. Cuando más esclavos somos del mundo, cuando más esclavos somos de Jesucristo, más libertad experimentamos. ¿Sí? Siervos de Jesucristo, más libertad experimentamos en nuestra vida. Versículo 7 dice, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierto. El cuidado de Dios de Israel, de esa niña, hizo que éste creciese. Fíjate bien, el cuidado de Dios de Israel hizo que
Israel creciese en Egipto, que se multiplicara en forma extraordinaria, lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Hasta llegar a ser como una hermosa joven llegada a la pubertad con las señales anatómicas que la manifiestan. Pero esa niña o esa jovencita estaba desnuda y descubierta. Así está describiendo Dios a Israel en medio de Egipto. Es decir, estaba desprovisto de vestidos apropiados y de adornos adecuados. Era la existencia de Israel esclava y sin patria. De igual manera, Dios ha hecho que muchos de nosotros, fíjate bien, nos multipliquemos en este mundo. Yo me casé, yo estudié, me casé, tuve mi familia y he sido prosperado en varias áreas, como tú y como yo. Hemos trabajado, Dios nos ha hecho multiplicar. Así también, ¿sabe una cosa? Así también al pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, Dios lo hizo, ¿qué? Fructificar, multiplicar, y creció el pueblo. Creció mucho el pueblo, ¿verdad? Pero estaba, ¿qué? Desnudo y estaba descubierto, es decir, estaba, ¿qué? Su pecado no había sido todavía resuelto. Y así estábamos nosotros en el mundo. Habíamos, ¿qué? Fructificado, sí, habíamos trabajado, sí, habíamos hecho todas las cosas que estamos destinados a hacer en este mundo, trabajar, estudiar y hacer por nuestra familia, pero estábamos, ¿qué? Descubiertos y, ¿qué? Y desnudos, es decir, nuestro pecado no había sido, ¿qué? Resuelto todavía en nuestra vida. Estábamos desnudos, por eso Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquellas personas los que confiamos en las riquezas, los que decimos, ¿sabes qué? Yo conozco personas así. Mira, qué tremendo, mira, esto me lo compré aquí el día de ayer y todo eso, mira. Y tengo esto y tengo lo otro, y mira, así, y un día de esto todo será suyo, ¿verdad? Aquellos que se paran y mira, qué tremendo, pero el niño quiere la Cheyenne, ¿va? No. Que lo compré así, y se vanaglorían y se ufanan en las cosas materiales, pero sabes que Dios los describe, sabes que tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo, ¿sí? Desnudo. Dice, y yo te aconsejo que vayas y compres oro refinado en fuego de parte de mí. El oro refinado en fuego, ¿qué es? Es la fe. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿va? Sí. Que vayas y obtengas de mí, que soy el autor de la fe, tengas la fe que vale todas las cosas, para que puedas trasladar los montes. Para que puedas decirle a este monte, a ese problema, sí, hazte a un lado y se hará. Dice, y sabes también, para que compres y para que te vistas de vestiduras de santidad, para que cubras tu pecado. Así que, entonces, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. No es malo tener dinero. Si tú trabajas y Dios te ha dado la habilidad para hacer las riquezas, dale gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y esas riquezas también sirvan a Dios. Pero no te ufanes en eso y te olvides de Dios. Y pasé yo otra vez junto a ti. ¿Qué versículo 8 dice otra vez? Dice, Dios te vio y Dios me vio. Sí, en medio de nuestro pecado, dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Él volvió a pasar otra vez junto a nosotros y nos vio precisamente que estábamos, ¿qué? Estábamos sucios por el pecado. Y Él dijo que era tiempo de amores. ¿Sabe una cosa? Era precisamente que aquella niña que, como describe al rey, al pueblo de Israel, fue creciendo hasta llegar a una jovencita. Dijo, ya es tiempo de amores, ya es tiempo de que te cases. De que te cases. Es tiempo de amores. Así que hoy, en esta mañana, si tú estás aquí por primera o segunda vez, el Señor está pasando otra vez junto a ti. Está pasando junto a ti y te está diciendo, es tiempo de amores. Es decir, es tiempo, como dice 2 Corintios 6, del 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice,
Es tiempo de amores. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dice el Señor, te miré y aquí era tiempo ¿qué? De amores. Si tú estás aquí y nunca le has dicho al Señor, ven a mi vida, ¿sabes? El Señor te está diciendo, he aquí, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para ti, hoy es tiempo de amores para ti, hoy es tiempo de que seas parte de mi familia, seas mi esposa, dice el Señor. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Ese manto de justicia, ¿por qué? Porque he sido justificado de todos mis pecados. He sido lavado. El acusador ha sido completamente anulado. Aquel que me condenaba y me acusaba delante de Dios todos los días ha sido completamente ¿qué? Anulado. He sido justificado de mis pecados. Has sido justificado de tus pecados. Podemos entrar libremente a la presencia del Padre. Nos espera la vida eterna. La vida eterna juntamente con Cristo. Oh, mis amados hermanos, no nos podemos imaginar las riquezas celestiales a las cuales Dios nos ha llamado para que podamos contemplar la gloria del Señor. Nos vamos a quedar estupefactos cuando contemplemos al Señor con toda su gloria. Oh, aleluya. Aleluya. Entré en pacto contigo. ¿Sí? Jesús es fiador de un nuevo pacto. Y fuiste mía, porque somos propiedad de Dios. ¿Cuántos saben que somos propiedad de Dios? Y nadie lo podrá arrebatar de su mano. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dice la palabra, versículo 9 y 10, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Sabes? Dice, te lavé con agua. No solamente hemos sido lavados con agua, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo de todos nuestros pecados. Él no solamente cubrió nuestros pecados, Él lavó nuestros pecados de toda nuestra vida. Y te ungí con aceite. Él nos ha ungido con el Espíritu Santo. Te calcé de tejón. Sabes que el tejón es una piel muy fea, y esto feo es precisamente lo que revela el pecado. Dice, te calcé con tejón para que tu pie esté cubierto y que cuando caminemos en este mundo no nos podamos contaminar con las cosas de este mundo. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Estos eran los regalos que se le ofrecían a una futura esposa y que iba precisamente a ser una reina. Versículo 3 dice, así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, dice la palabra, versículo 13. Fuiste adornada de oro, porque fíjate, tú y yo que somos la iglesia, hemos sido adornados de oro, hemos sido adornados de la fe. De la fe en Dios, de la fe en Él. Hemos sido adornados de plata. La plata representa también de sabiduría, de inteligencia, pero también, como comentaba el pastor Alfonso Ramírez, comentaba, la plata también significa redención. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido cubiertos, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Lino fino representan, dice Apocalipsis, dice 19:8 me parece, dice, el lino fino representan las acciones justas de los santos. Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas, con obras y acciones justas que agraden a nuestro Padre Celestial. Dice, comiste flor de harina de trigo. Comiste flor de harina de trigo. Y esto dice la palabra, te daré a comer de lo mejor. ¿De qué? Del trigo. Y el trigo representa la palabra de Dios. Dios nos ha alimentado y Dios ha dado a su pueblo la palabra de Dios. Es un privilegio que no todos tienen, conocer y hacer la palabra de Dios. De miel
de miel, porque la miel abre nuestros ojos. Un día el pueblo de Israel estaba completamente desfallecido, había estado en ayuno, pero ellos empezaron a comer miel, y la miel dijo que trajo fortaleza, y abrió y vino la fuerza a sus ojos. La palabra de Dios nos fortalece. Y aceite, dice aquí, es la unción del Espíritu Santo. Y fuiste hermoseada en extremo. Hemos sido hermoseados, aunque tú no lo creas. Aunque estemos bajitos, gorditos, chaparritos, barbones, etcétera, somos hermosos. Somos hermosos, porque ya no hacemos las obras que hacíamos antes. Ahora caminamos conforme a la voluntad de Dios. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Sabe una cosa? Dios nos desea prosperar, y no solamente en el área económico, sino en el espiritual, para que podamos llegar a hacer lo que Él quiere, que la iglesia reine en este mundo físico y en el mundo espiritual, que la iglesia permanezca y reine y ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, dice la palabra. Y salió tu renombre entre las naciones, dice la palabra, el versículo 14. Y salió tu renombre de Israel, de la iglesia, el tuyo y el mío, que somos la iglesia del Señor. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Esa es, dice la Escritura, el objetivo del Señor, hacernos perfectos a la medida de la estatura del varón perfecto. Eras hermosa, dice el Señor, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. No por nosotros, no por nosotros, no somos hermosos. En nosotros no hay atractivo, no hay nada bonito para nosotros, sino es la hermosura. Una traducción dice, es el esplendor de Dios que está sobre nuestras vidas, el que nos hace hermosos delante del Señor, delante de este mundo. Es el que hace la diferencia, la presencia de Cristo es la que hace la diferencia, es lo que ve la persona que está en el mundo. Oye, tú tienes algo diferente, oye, tú hablabas así, oye, tú eras esto, porque ahora soy siervo de Dios, ahora soy hijo de Dios, ahora mi corazón solamente anhela hacer lo que Dios desea que yo haga. Somos hermosos, no por nosotros, como el Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén montado en aquel burrito, ¿verdad? Toda la gente aplaudía y ponía las palmas, ¿verdad? El burrito podía haber dicho, ay, mira cómo me aplauden, ¿verdad? Pero no era por el burrito, era por aquel que estaba sentado, aquel del burrito. Era por el Señor, es por el Señor que está sobre nosotros. Es el Señor, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a ponernos en pie. El Señor está pasando junto a ti hoy en esta mañana y quiere derramar su bendición sobre tu vida. Aleluya.